En un momento empezamos ya, ya jóvenes.
Ya. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Nadie más ingresa por ahora. Ya. Buenas tardes, jóvenes. Esta es la última clase antes del parcial. Ya. Bueno, la última clase avanza antes del parcial. Próxima clase vamos a seguir avanzando. Ya lo que entra para el segundo parcial. Entonces, ya. Fíjense, me da una función genérica, ¿no? Z igual a una función de XY y me dice que X es igual a R por el coseno de T y Y es igual a R por el seno de T. Me pide que demuestre esta ecuación diferencial, ¿ya? Me pide que demuestre eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer nuestro árbol de variable, ¿ya? Miren, fíjense que Z depende de X y Y, entonces Z depende de la variable X y depende de la variable Y. A su vez, X depende de qué variables, de la variable R y de la variable T. Y Y también depende de R y también depende de T. ¿Se va entendiendo eso? La clave de este ejercicio es hacer primero el árbol de variables. Una vez que hacen eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Exacto, derivadas parciales. Pero hay que identificar cuántas variables independientes tenemos. Dos, ¿no? R y T. Entonces significa, tengo acá dos variables independientes. Significa que solo pueden haber dos derivadas parciales. Solo dos. Una respecto de R y la otra respecto de T. ¿Ya? Prácticamente hay que encontrar derivada parcial de Z respecto de R. Recuerden que esto se puede denotar de la siguiente manera. Z sub R, tal como lo tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que encontrar. Y también tenemos que encontrar derivada parcial de Z respecto de la variable T. Y esto es lo mismo que escribir Z sub T. Esas dos parciales son las que tenemos que encontrar y luego reemplazar aquí. Cuando hacen demostraciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un lado igualar al otro lado. Ya no pueden hacer operaciones en ambos lados, solo en un lado. Entonces empezamos. Vamos a hallar de esta forma, Z sub R. ¿Ya? Z sub R es lo mismo que decir derivada parcial de Z respecto a R. ¿Qué es lo que hacemos para llegar a R? Tenemos que ver, fíjense que tenemos aquí dos caminos, ¿no? Uno por X y uno por Y. Yendo por el camino, por esta rama de X, llego hacia R, ¿no? Entonces, puedo hacer eso. Digo, derivada parcial de la función, en este caso, ¿quién es la función? Z, ¿no? ¿Respecto de quién? Respecto de X. Ahora me voy de X hacia R. Derivada parcial de X respecto de R. Recuerden que solo tengo que anotar derivadas parciales, ¿no? En este caso, porque son de dos variables independientes y acá hay dos variables intermedias. No hay problema. Más, ahora me voy de Z hacia Y. Derivada parcial de Z respecto de Y. Ahora me voy de Y hacia R. Derivada parcial de Y respecto de R. Perfecto. Entonces reemplazamos. Z sub R va a ser igual. Para empezar, ¿qué es lo que tengo que derivar? Z respecto de X. Entonces tengo que derivar esta función. Esta función es la que ustedes tienen que derivar. Derivar Z respecto de X. ¿Cómo derivo la función respecto de X? ¿Cuál es la fórmula para derivar? No hay, ¿no? Porque está en forma genérica. La función puede ser seno, puede ser coseno, puede ser tangente, puede ser un polinomio, puede ser una función con raíz cuadrada, ¿no? Puede ser una función exponencial, puede ser logaritmo. F puede ser lo que sea. Entonces, como no hay una fórmula para derivarla, entonces yo digo derivada parcial de Z, ¿no? La Z es F. Tengo que derivar la función respecto de qué variable? Respecto de X, ¿no? Es genérica.
Depende si le daba acá algún dato, por ejemplo, que sea una exponencial, derivaban la exponencial, pero como está en forma genérica, la anotan tal como está nomás. O si querían, lo anotaban como z, no había problema. Luego, derivar x respecto de r. ¿Quién es x? Esto es lo que también tengo que derivar. X respecto de r, ¿no? Luego voy a derivar esta también. Derivar x respecto de r. ¿Qué significa? Que la r es variable y todo lo que no sea r es constante. ¿Cuál es la derivada de r? 1. Coseno es constante, entonces se mantiene como 1, vamos a ponerlo así, por el coseno de t. Más derive z respecto de y. Derive la función z respecto de y. También está en forma genérica, entonces derivo la función f de x, y, que es la misma z, respecto de y. No puedo hacer nada, ¿no? Porque está en forma genérica, no es una función conocida. Luego me dice que derive y respecto de r. Entonces derivo y respecto de r. T es constante, entonces la derivada de r 1 por el seno de t. Perfecto. Ahí tiene la primera. Vamos a llamarle ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Vamos con la siguiente. Vamos a encontrar z sub t, que es la derivada de z respecto de t. Vamos a guiarnos por el árbol de variables. De z, ¿cómo llego hacia t? Tengo dos caminos, ¿no? Uno yendo por x y otro yendo por y. Entonces me voy de z hacia x. Entonces derivada parcial de z respecto de x. Ahora me voy de x hacia t. Derivada parcial de x respecto de t. Más, me voy de z hacia y. Derivada parcial de z respecto de y. Ahora me voy de y hacia t. Derivada parcial de y respecto de t. Listo, ya tiene la fórmula y solo toca reemplazar. Z sub t. Derivo z respecto de x. Debo derivar esta función respecto de x. Como está dada en forma genérica, coloco derivada de la función de xy respecto de x. No sabemos cuál es su derivada, ¿no? Por derivar x respecto de t. Entonces derivo la función x respecto de t. Perfecto. R se mantiene constante y derivamos t. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno, ¿no? Menos seno de t. Más. Ahora derivamos z respecto de y. Derivamos la función z respecto de y. Como está en forma genérica, decimos la derivada de la función f de x, y respecto de y. Por derivada parcial de y respecto de t. Derivamos la función y respecto de t. R es constante, se mantiene. Y la derivada del seno es el coseno. Es el coseno de t. Aquí lo reescribimos. Menos por más, menos. Derivada parcial de la función f de x, y respecto de x. De negativo está acá. Por, aquí coloquémosle r seno de t. Más por más, todo esto no hay problema. Derivamos la función f de x, y respecto de y, r coseno de t. Perfecto, esta es mi ecuación 2. Ecuación 2. Ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ya tenemos z sub r y z sub t, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar aquí. Entonces, anotamos reemplazo la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación diferencial.
¿ya? En la ecuación diferencial. Si quieren la vuelven a anotar la ecuación diferencial. Z sub r elevado al cuadrado más 1 sobre r cuadrado, z sub t elevado al cuadrado, igual, esto tiene que ser z sub x al cuadrado más z sub y al cuadrado. Perfecto. Entonces veamos. Z sub r al cuadrado. ¿Quién es z sub r? Es la ecuación 1. Entonces la escribimos. Derivada parcial de la función f de xy respecto de x por el coseno de t. Ya no lo voy a anotar el 1 ya. Aquí no es necesario. Más derivada parcial de la función f de xy respecto de y por el seno de t. Todo esto está elevado al cuadrado. Más 1 sobre r cuadrado. Por la derivada de z respecto de t, esa sería la ecuación 2, ¿no? Puede ser que no me va a alcanzar la pizarra, pero vamos a anotarla hasta donde se pueda. Ya vamos a continuar. Derivada parcial de la función f de xy respecto de x por r seno de t. Continuamos allá abajo, ponemos una flecha. Continúa acá. Más la derivada parcial de la función f de xy respecto de y por r coseno de t. Y aquí cerramos el paréntesis. ¿Ya? Eso está elevado al cuadrado. Tiene que ser igual a z sub x al cuadrado más z sub y al cuadrado. Perfecto. Ahora, para que esto no sea tan bultoso como lo estoy viendo, esto de acá, que estoy marcando con rojo, dice derivada de la función respecto de x. La función, ¿quién es? Z, ¿no? Entonces esto de acá es z sub x. Está acá, dice la derivada parcial de la función respecto de y. La función es z, ¿no? Z sub y. Entonces lo mismo hacemos aquí, ¿no? Para no estar anotando cada rato eso. Este es z sub x. Z sub y. Perfecto. Seguimos. Aquí vamos a tener z sub x por el coseno de t más z sub y por el seno de t. Todo esto elevado al cuadrado más 1 sobre r cuadrado. Fíjense entre estos dos términos que tienen en común la r, ¿no? Esa r la saco afuera, como está elevado al cuadrado, sale como r cuadrado. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Menos z sub x por el seno de t más, acá tenemos z sub y por el coseno de t, todo esto elevado al cuadrado. Esto no es necesario notarlo por ahora. Esto tiene que ser igual a z sub x al cuadrado más z sub y, esto al cuadrado. Perfecto. Ahora lo que les gusta hacer a ustedes, cuando tenemos un binomio elevado al cuadrado, decimos la primera cantidad elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí va a ser z sub x al cuadrado por el coseno cuadrado de t. Más el doble del primero por el segundo. Va a ser 2 z sub x, z sub y, coseno por seno, ¿no? O seno por coseno. Seno de t por coseno de t. Más el segundo al cuadrado, que sería z sub y al cuadrado, seno cuadrado de t. Perfecto. Aquí le continuamos. Tenemos una flecha. Continúa acá.
Aquí recuerden que r cuadrado con r cuadrado se cancelan. Entonces, aquí otra vez un binomio al cuadrado. Uno es positivo y uno es negativo. Entonces, la primera cantidad elevado al cuadrado, colocamos más la primera cantidad elevado al cuadrado, sería z sub x seno cuadrado de t. Como uno es positivo y uno es negativo, menos el doble del primero por el segundo, ¿no? Seno de t, coseno de t. Más el segundo al cuadrado, que sería z sub y al cuadrado, coseno cuadrado de t. ¿Listo? Y si le continuamos una más, ya aquí vamos a poner esta igualdad. Igual a z sub x al cuadrado más z sub y al cuadrado. Eso es lo que tiene que demostrarse. Fíjense lo siguiente. Esta expresión 2z sub x, z sub y, seno de t, coseno de t, está aquí abajo, ¿no? Con el signo cambiado, con signo negativo. Entonces, estos dos se cancelan, ¿ya? Y si vemos más allá, aquí tengo un factor común entre estos dos. Es z sub x, ¿no? Ah, entonces factor común entre esos dos, z sub x al cuadrado. ¿Qué es lo que me quedaría? En aquí me quedaría coseno cuadrado de t y aquí me quedaría el seno cuadrado de t. Más, ahora, fíjense, estos dos tienen como factor común z sub y cuadrado, ¿no? Entonces z sub y al cuadrado, factor común, ¿qué es lo que me quedaría aquí? El seno cuadrado de t y aquí me quedaría el coseno cuadrado de t. Esto tiene que ser igual a z sub x al cuadrado más, aquí es más chiquito, z sub y al cuadrado. Tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Vamos a tener z sub x al cuadrado. ¿Por qué? Por la identidad pitagórica de las identidades trigonométricas, esto vale 1 y esto es lo mismo, ¿no? También vale 1. Entonces, z sub x al cuadrado por 1, z sub x cuadrado. Y aquí z sub y al cuadrado por 1, z sub y cuadrado. Esto tenía que ser igual a z sub x al cuadrado más z sub y al cuadrado. ¿Listo? Lo que querían demostrar, ¿no? Ahí acaba. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? Si se dan cuenta es puro cálculo 1, ¿no? Con un poco de cálculo 2. ¿Se ve borroso? Va, yo lo veo Sí, bien se en ve pantalla. borroso. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Bien. ¿Es su pantalla o su internet de ustedes? Se ve posi. Se ve posi. Ya. Si se dan cuenta, el parcial, la mayoría de las preguntas van a ser derivadas. O sea que al único que tienen que echarle la culpa es a cálculo 1. ¿No? A cálculo 1. Porque todo esto, si se dan cuenta, es cálculo 1 con unas reglingas de cálculo 2. O sea, no habría que decir que, wow, pucha, esto no, nunca lo vi, que no los enseñó, es puro cálculo 1. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, es pura derivada. Derivar, derivar, derivar. Si saben derivar bien, esto es facilísimo para ustedes. Solo es saber armar el árbol de variables, nada más. Y esta pregunta es del práctico, ¿no? De la última del práctico, no sé, creo que es de la parte 10 o 11.
A ver, vamos a hacer lo último. Ya, estas derivadas de funciones compuestas prácticamente son aplicaciones de la regla de la cadena. Ya, por ejemplo, vamos a colocar un ejercicio más o menos simple. A ver, esta de acá. Sea z igual a una función de 3x menos 2y, demostrar que no, esta no es. Esta no es, me estoy equivocando. Esta de acá. Sea z igual a una función de x cuadrado menos y cuadrado. Aquí y menos x cuadrado. Esta sí era. Demostrar que y por la derivada parcial de z respecto de x más x por la derivada parcial de z respecto de y es igual a 0. ¿Ya? Hay que demostrar eso. Entonces, ¿qué es lo difícil que se ve aquí? ¿No? Fíjense que no, tengo la función z igual a una función que depende de otra función y de otra función. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es relajarse primero, agarrar y volver a reescribir esto, ¿no? Para darle alguna variable auxiliar. Bueno, yo no sé cómo se deriva esto, ¿no? Está jodido para hacerlo así directo, ¿no? El que ha practicado bastante tal vez tenga una noción de cómo puede hacerlo. Entonces, yo digo, esta expresión la voy a llamar U. Y esta expresión la voy a llamar B. Les estoy asignando otras variables. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Z va a ser igual a una función que depende de U y también depende de B, ¿no? Perfecto. Pero U, ¿a qué es igual U? A x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora B, ¿a qué es igual? A y menos x al cuadrado. Perfecto. A ver si esta no era y cuadrado. Sí. A ver si demuestra. Pero la idea es entender este método. Entonces, hacemos nuestro árbol de variables. Z depende de qué variable. Depende de U y depende de B. A su vez, U depende de cuántas variables. De X y de Y. B también depende de X y depende de Y. Perfecto. Como hay dos variables independientes, solo hay dos derivadas parciales, ¿no? Entonces, eso si quieren lo pueden escribir, ¿no? Dos variables independientes. Entonces significa que solamente existen dos derivadas parciales, ¿no? Una derivada parcial que va a ser la derivada parcial de z respecto de x, ¿no? ¿Cómo llego hacia x? Para llegar hacia x voy desde z hacia u y luego de u hacia x. Para llegar a x
tengo otro camino, ir de Z hacia B y de B hacia X. Entonces empezamos por el primer camino. Ya ahí acabó la primera rama. Vamos por la otra rama. Derivamos Z respecto de B. Ahora voy de B hacia derivada parcial de Z respecto de X. Entonces dice derivar Z respecto de U. Tengo que derivar esta función respecto de U. La función está en forma genérica, entonces la anoto derivada parcial de la función, en este caso es la función de U y B, respecto de U. Por derivar U respecto de X, derivamos esta función U respecto de X. ¿Cuál es su derivada? 2X. Más derive Z respecto de B, derive la función respecto de B, entonces colocamos derivada de la función de U y B respecto de B. Luego dice que derivemos B respecto de X, entonces derivamos B respecto de X. ¿Cuál es su derivada? Menos 2X. Entonces aquí vamos a hacer una línea. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener derivada parcial de Z respecto de X. Es igual, aquí lo ordenamos, si quieren el 2X lo ponen acá adelante. Y esto es derivada parcial de la función V respecto de U. Más este 2X lo pasamos adelante, más por menos, menos. 2X derivada parcial de la función de V respecto de B. No puedo simplificar, no puedo cancelar, ¿no? Aquí es respecto de U y aquí es respecto de B, por si a alguien se le está ocurriendo querer ahí simplificar o cancelar, ¿no? Esta es la ecuación 1. Vamos por la otra derivada parcial. Entonces colocamos derivada parcial de Z respecto de Y. Entonces derivamos la función Z respecto de Y, ¿no? Entonces vamos por el árbol de variables. ¿Cómo llegamos hacia Y? Hay dos caminos, ¿no? Entonces empezamos, vamos desde Z hacia U primero, ¿no? De Z hacia U, luego de U hacia Y. Luego vamos de U hacia Y. Por el otro lado, de Z hacia B y luego de B hacia Y. Hacia B. Y luego de B hacia Y. Perfecto. Ahora anotamos. Derivada parcial de Z respecto de Y va a ser igual a Z respecto de U. Derivamos Z respecto de U, ¿no? Fíjense que acá ya lo hemos hecho. Si quieren lo pueden copiar. Pero vamos a hacerlo. Vamos a tratar de entenderlo. Derivamos Z respecto a U. Derivo esta función Z respecto a la U. No hay, está en forma genérica, entonces digo derivada de la función V respecto de U. Por derive U respecto de Y. Derivo U respecto de Y. ¿Cuál es su derivada? Menos 2Y. Más derive B respecto de, derive Z respecto de B, derivo esta función Z respecto de B, está en forma genérica, entonces derivada de la función V respecto de B. Por derive B respecto de Y, derivamos la función B respecto de Y, ¿cuál es su derivada? 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Vamos a volver a escribirlo, derivada parcial de Z respecto de Y es igual, este menos lo paso adelante, menos 2Y, derivada parcial de la función V respecto de U,
más derivada parcial de la función v respecto de b. Esta sería mi ecuación 2. Ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Tengo que reemplazarlas aquí. Entonces, escribimos reemplazo la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación diferencial. Reemplazamos la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que me dice la ecuación diferencial? La ecuación diferencial me dice y, entonces colocamos y por la derivada parcial de z respecto de x. ¿Quién es la derivada parcial de z respecto de x? La ecuación 1. Entonces, anotamos. La ecuación 1 dice que tengo que anotar 2x derivada parcial de la función v respecto de u menos 2 veces x la derivada parcial de la función v respecto de b. Perfecto. Más x por la derivada parcial de z respecto de y. La derivada parcial de z respecto de y es mi ecuación 2. Entonces esto sería menos 2y derivada parcial de mi función v respecto de u más, vamos a continuarlo aquí, más derivada parcial de la función v respecto de b. Todo eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces veamos qué es lo que nos sale. A esto de acá lo vamos a bautizar. ¿Qué estamos derivando? La función respecto de u. ¿Quién era la función? Era z, ¿no? Entonces esta la vamos a hacer como z sub u, para no escribir mucho. Y esta también, derivar la función respecto de b, z sub b. Lo mismo hacemos en este lado. Z sub u, z sub b. Ya para no escribir tan largo. Entonces multiplicamos. Y por 2x me va a quedar 2xy por la derivada parcial de z respecto de u, que es lo mismo que escribir z sub u más por menos 2xy derivada parcial de la función respecto de b. Entonces sería z sub b. Aquí, más por menos x por 2y, 2xy derivada parcial de z respecto de u, más por más, ¿no? X por esa derivada va a ser x por la derivada z sub b. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, fíjense, 2xyz sub u, 2xyz sub u con signo cambiado, se cancelan. Aquí sí no se va a poder cancelar, ¿no? Si sacamos factor común z sub b, esto va a quedar x menos 2y, perdón, 2xy z sub b, ¿no? Y esto no es igual a 0. Entonces, no se demuestra. No se demuestra. ¿Ya? Aquí entonces este era el problema. Aquí era y cuadrado, como le dije a un inicio. Creo que lo había copiado mal de un libro. Ya, pero la idea de hacer funciones compuestas es asignarle variables. Vamos a hacer otro ahorita. Ya uno al práctico vamos a hacer. No sé si tienen alguna duda. Por el práctico. Ya. ¿Lo borro? En su casa, para practicar, los que quieren,
Ah, en el mismo ejercicio, nada más que aquí póngale un y cuadrado. No, lo único que variaría sería y cuadrado aquí. Y aquí es donde cambiaría, ¿no? Aquí sería, está bien, a ver dónde está. Aquí sería 2y y aquí sería 2y, ¿no? Entonces se simplificaría y sería 0 igual a 0. Ahora lo voy a acomodar ahorita. Listo. Ya eso lo pueden hacer en su casa a modo de practicar. A ver, veamos el práctico. Ah, ya. El inciso de dedo. Puede estar en el número. Esto. Función de x cuadrado menos y cuadrado. Demostrar. Demostrar que colocamos aquí 1 sobre x por la derivada parcial de z respecto de x más 1 sobre y derivada parcial de z respecto de y. Esto me da 0, ¿no? ¿O qué me da? A ver. Ah, no. Z sobre y cuadrado. ¿No? Esto me da z sobre y cuadrado. Perfecto, está bien copiado. Sí. Ahora metámosle este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es asignarle a esta de acá una variable u, pongámosle. Entonces, la función va a ser z igual a y sobre una función que dependa de la variable u. A su vez, u la hemos bautizado como x cuadrado menos y cuadrado. Atención con este árbol de variable. Z. Z depende de cuántas variables aquí. Depende de la variable y también depende de la variable u, porque es una función de u, de una variable. Ahora, u depende a su vez de cuántas variables. 2, x y y. Perfecto. Fíjense que el árbol se ve así medio pele, ¿no? ¿Cuántas variables independientes hay? 2, ¿no? Dos variables independientes, ¿no? X y Y. Aquí la Y se repite, entonces no había problema. En algunos casos, imagínense que aquí no esté la Y, esté una T. Entonces serían 3 variables independientes, pero en este caso da de que solo son 2 variables independientes. Entonces, tenemos que hallar esas dos derivadas parciales, ¿no? Respecto de x y respecto de y, tal como nos pregunta que demostremos en la ecuación diferencial. Entonces, derivada parcial de z respecto de y. Ahora, hay dos caminos para llegar a y. Uno directo y uno viniendo por esta rama. Como aquí son dos variables, entonces se anota derivada parcial.
¿ya? Derivada parcial de z respecto de y. Por favor, aquí les voy a pedir, aquí aparentemente podría haber una confusión, ¿no? Porque uno agarra y dice, pucha, es lo mismo, se elimina. No hagan eso, ¿ya? No hagan eso. Y para evitar eso, pueden darle otra notación a este lado. Para evitarlo. Si quieren, pueden darle otra notación. ¿Ya? Le vamos a dar otra notación para que no esté en esa confusión. Ya vamos a llamarle z sub y. Perfecto. Derivada parcial de z respecto de y. Perfecto. Hasta ahí acabó esta rama. Más, ahora me voy de z hacia u. Derivada parcial de z respecto de u. Y luego voy de u hacia y. Perfecto. Ahora reemplazamos aquí. Derivada parcial de z respecto de y. Aquí, ¿qué me dice en este lado derecho? Derive z respecto de y. Derive la función respecto de y. Todo lo que no sea y aquí es constante. Esta función de u es constante. ¿Cuánto es la derivada de y? Es 1. 1 sobre la función de u. Más derive z respecto de u. Ah, derive toda esta función respecto de u. Perfecto. Como no hay cómo derivarlo, ¿no? No hay cómo derivarlo ahorita. No puedo decir que acá en esta función puede haber una función trigonométrica ni nada, ¿no? Entonces lo vamos a poner de forma genérica porque toda esta función es z, ¿ya? Entonces, derivada parcial de z respecto de u. Pero acá le podemos poner la... Así nomás. Por derivar u respecto de y. Derivamos esta u respecto de y. ¿Cuál es su derivada? Menos 2y, ¿no? Porque la derivada de x cuadrado sería 0, ¿no? Respecto de y. Perfecto. Aquí tenemos una derivada. Vamos a ponerle z sub y es igual a 1 sobre la función de u más por menos menos 2y derivada parcial de z respecto de u. Esta va a ser mi ecuación 1. Aquí vamos a hacer otra. Encontremos la otra derivada, la que es respecto de x, ¿ya? Entonces, como hemos empezado a anotar esta notación, vamos a llamarle z sub x, ¿ya? Z sub x. Entonces, ¿cómo llevo hacia x? Solo hay un camino, ¿no? Entonces, de z hacia u, derivada parcial de z respecto de u, y luego desde u hacia x. Solo hay esa. Perfecto. Empecemos entonces. Z sub x es igual. Primero, derivar z respecto de u. Derivo esta función z respecto a esta función de u. No hay fórmula para derivarlo, ¿no? Entonces, lo colocamos tal como está. Derivado z respecto de u. Por derive u respecto de x. Derivamos esta u respecto de x. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Perfecto. Si quieren lo ordenan para que se vea igual que el otro. A esta de acá le llamamos ecuación 2. El último paso, reemplazo la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, 1 sobre x, derivada de z respecto de x, vamos a anotarlo como está acá, z sub x más 1 sobre y, derivada parcial de z respecto de y, es lo mismo escribir z sub y, para que no se confundan algunos, z sobre y cuadrado, es lo mismo. Entonces escribimos 1 sobre x por la derivada de z respecto de x. ¿Quién es ese? Esa es la ecuación 2,
que sería 2x derivada parcial de z respecto de u, más 1 sobre y, 1 sobre y, por derivada de z respecto de y. ¿Esa quién es? La ecuación 1. Y la anotamos. Es 1 sobre la función de u menos 2y sobre por la derivada parcial de z respecto de u, igual a z sobre y cuadrado. Ya lo único que hice aquí es copiar esto. Ya eso es lo único que hice. Perfecto. Ahora viene lo que nos gusta hacer. Cancelar. Cancelamos este con este. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Derivada parcial de z respecto de u. Perfecto. Más por más. 1 arriba, y abajo, función de u. Más por menos. Esta y con esta y se cancelan. Y aquí, Inge, disculpe, creo que le faltó el 2. sí, me faltó la notilla. Y con y se cancelan. Derivada parcial de z respecto de u. Igual a z sobre y cuadrado. Perfecto. Fíjense lo bonito de esto. Estos dos son iguales con signos diferentes. Se cancelan. Ahora, ¿será que esto es igual a esto? 1 sobre y, la función de u, ¿será que es igual a z sobre y cuadrado? ¿Son iguales o no son iguales? ¿Son o no son? ¿Nadie? No son iguales. Ya. Vamos a hacer que sean iguales, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. 1 sobre y, función de u. Aquí es la trampa de estos ejercicios. Tengo la y aquí abajo y aquí abajo, ¿no? Una está al cuadrado y la otra no. Perfecto. Tengo z. Y aquí no tengo z. Pero yo sé que z que es igual a y sobre la función de u. Ah, entonces necesito una y arriba. Multiplico por y arriba y divido por y abajo. Lo que está con rojo vale 1. Todo número multiplicado por 1 se mantiene. Entonces, y por 1, y. Aquí, y por y cuadrado. No alteré nada. Pero yo sé que esta expresión y dividido entre una función de u, ¿a qué es igual? A mi variable z, ¿no? Z. Entonces, arriba anoto z y abajo y cuadrado. Z, y cuadrado. Entonces, lo que queda demostrado. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Una de estas sí o sí entra al examen. No sé si tienen alguna duda. Inge, quería saber cómo sé cuándo puedo aplicar eso, esto último que hizo. Por esto, tenés una función genérica. Fíjate que te dice función de x cuadrado menos y cuadrado. Esa función puede ser lo que sea. Esa función, fíjate, si te dice función de x cuadrado menos y cuadrado, esta función para mí puede ser, qué sé yo, x cuadrado menos y cuadrado en el examen, ¿no? Bueno, como está en forma genérica puede asumir cualquier cosa. Entonces ustedes tienen que tomarlo como forma genérica. Puede ser esta función, logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado. Puede ser esta función, exponencial x cuadrado menos y cuadrado. Puede ser esta función, raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado.
o puede ser la suma de las 4, igual sigue siendo una función de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces está en forma genérica porque no sabes cómo derivar esto, no sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a ser un polinomio, una expresión algebraica, si va a ser un logaritmo, si va a ser exponencial, si va a ser trigonométrico, perdón, una función irracional, o puede ser trigonométrico, puede ser lo que sea. Por eso se dan cuenta que tienen que hacer esto. Tienen que asignarle una variable. En este caso solo hay una resta, ¿no? En el anterior caso eran 2, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Darse cuenta por esta f, que está en forma genérica. Entonces, por eso se dice que una derivada de una función compuesta, ¿no? Compuesta de otra función. El examen es es el lunes, ¿no? Tienen una semana más hasta aquí, hasta la... ¿Dudas, preguntas, algo que quieran saber sobre el examen? Si me dicen qué voy a preguntar, todo, son 5 preguntas, todo va a entrar. Vamos a hacer 2 o 3 modelos de examen. Por ejemplo, esta pregunta es segura para todos los modelos de examen. Imagínense que a algunos les toque calcular, qué sé yo, un dominio y a otros les va a calcular, bueno, dominio va a ser igual para todos lo mismo. Puede ser que a uno les toque unas demostraciones de derivadas, no sé, de segundo orden, y a otros les toque la regla de Clairaut, que es igual de segundo orden, ¿no? Pero va a ir así, ¿no? Demuestre que la ecuación diferencial satisface esto, le da la ecuación diferencial de segundo orden, y a otros le puede decir, da la función, demuestre que se cumple el teorema de Clairaut. Recuerden que el teorema de Clairaut, ¿no? Dice que las derivadas mixtas son iguales, ¿no? Entonces, algo así. Estudien de todos, jóvenes. No va a estar difícil el examen, sí, eso sí se los aseguro. No va a estar difícil para los que han estudiado. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón a alguien le da COVID? Ya, si le da, obviamente no tiene que venir, ¿no? Obviamente que tiene que presentar su respaldo. No me lo presentan a mí. Hacen una carta de solicitud al vicedecano. Averigüen, anótenselo si quieren. Hacen una carta de solicitud al vicedecano. Ahora me dirán, ¿por qué al vicedecano? Él es la máxima autoridad académica de la facultad. O sea, él es el mero de la parte académica, ¿no? Hacen una carta de solicitud al vicedecano de, qué sé yo, pedirle una nueva fecha para su examen, ¿ya? Con su respaldo, obviamente, ¿no? La certificación de que tienen COVID, porque si tienen COVID no tienen que venir, ¿ya? No tienen que venir al examen. Entonces hacen una certificación, obviamente las certificaciones normalmente se hacen con el seguro universitario, porque comprar certificaciones, falsificar cosas médicas es facilingo, ¿no? Es facilingo. Ya. Pero el hecho de que algunos se quieran avivar y se enfermen ese día o se hagan falsificar, lo que sea, no sé, por el método que hagan, no significa, ¿no? Que su examen que se va a postergar, qué sé yo, 1 o 2 semanas, va a ser el mismo, ¿no? Va a ser un poquito diferente. Tal vez si el examen del 1 al 10 el lunes es, qué sé yo, de nivel 7, para los que van a suspender su examen va a ser de nivel 8 o 9, una forma de decirlo así, ¿no? Ya si vuelven a suspender y se ve que están flojeándola, pues no, nivel auxiliar. No, ni tanto, ya, pero así que jóvenes, por favor, también con la salud hay que ser un poco flexibles, ¿no? Entonces, la única forma que podrían hacer es eso, ¿no? Para los que se vayan a enfermar, ¿ya? Disculpe, ingeniero, ¿cuánto va a durar el examen? La hora del examen, 1 hora y media, de 12:15 a 2 menos cuarto, o tal vez menos. Va a estar fácil el examen, jóvenes. Estudien, repasen, ¿ya? Y cualquier duda, pregunta, siempre traten de hacerla en el grupo. Normalmente al privado no respondo. Normalmente no respondo porque no los tengo agregados, ¿no? Y porque
porque no los conozco, pues, por eso. Así que traten de hacerlo por el grupo. También las ayudantías, pues, exploten al auxiliar. Es bueno su auxiliar. Explótenlo. Vayan con sus dudas. Siempre es bueno ir a una ayudantía con sus dudas, porque si van a una ayudantía y esperan que le den, que solo haga ejercicio, medio pele, no se saca el jugo, no se saca el 100%. Pero ahora tiene más sentido, ¿no? Que el día sábado, que es creo que su ayudantía, vayan con sus dudas, ¿no? Ya por lo menos ya van a tener ya una idea de en qué están flaqueando, qué es lo que les falta, o qué ejercicio el práctico no han podido. Si hacen el práctico a conciencia y lo han entendido, más que seguro que saquen 100, ¿no? Pero si lo están copiando del práctico y lo saben derivar, ya pues sacarán entre 70 y 80, ¿no? Si no han hecho el práctico, pero más o menos le tienen a cálculo 1 y le tiran una repasada antes del examen, unos días antes del examen, tal vez lleguen a 60, ¿no? Obviamente que la clave es saber derivar. Y si no han estudiado nada, pues escucha, ¿qué se le va a hacer? ¿No se deja explotar el auxiliar? ¿Por qué no se deja explotar? Ya, ¿hay alguna duda más? ¿Pregunta? No sé. ¿Algo? El práctico lo tenemos que presentar el día del examen. Sí, eso quedamos en la primera clase, lo repetimos varias veces. ¿Es su primer día de clase? No, Entonces ¿Qué no andaba. formulario podemos utilizar? Ya, relájense. No sé si tienen alguna duda del práctico, no sé. ¿Qué formularios podemos utilizar en el examen? El que les dé la gana siempre y cuando no tenga ningún ejercicio. Ni bien observe que alguien de ustedes tiene un ejercicio resuelto, por muy michi que sea, todo sin formulario o le agregamos una pregunta más al examen. Ya, no se hagan los vivos. Por si acaso todos pueden matonear, no se dejen pillar, nada más no se dejen pillar. Solo les pediría conciencia en eso. No se dejen pillar. Obviamente está permitido, ¿no? Porque no los voy a pillar, obviamente, en teoría. El día del examen tienen que llevar su documento de identidad, no sé, carnet de identidad. Si lo han perdido su carnet de identidad, libreta de servicio militar, licencia de conducir, ¿no? El carnet de estudiante no vale, jóvenes, porque no es un documento pues oficial, ¿no? ¿Alguna duda? En ese formulario podemos incluir lo que son una tabla de derivadas, por ejemplo, en el anterior semestre, bueno, utilizamos unas tablas de derivadas, integrales y esas cosas. Pueden tabla de derivadas, pero su tabla de derivadas no tiene que tener ejercicio resuelto. ¿Me entienden, no? Hay tablas, yo he visto tablas derivadas en internet que tienen ejercicio, cómo se aplica su fórmula. No, esas tablas no sirven. ¿Ya? No tiene que tener ejercicio resuelto. Sirve cualquier tabla sin ejercicio resuelto. No sé si me dejé entender. Sí se entendió, Inge. Ya. Ya vayan estudiando, joven. No hay ninguna duda más, ninguna pregunta. Nada. Nadie dice nada. Perfecto. Entonces, el día miércoles vamos a avanzar para el segundo parcial. Miércoles y viernes vamos a avanzar para el segundo parcial. Ya vamos a avanzar un poco de aplicaciones diferenciales. Aplicaciones de la regla de la cadena vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, estén estudiando, jóvenes, tienen tiempo todavía, vayan repasando los apuntes. Uno de los consejos que siempre me gusta darles es que repasen todos los ejercicios que hemos hecho en clase, vuelvan a hacerlo, entiéndanlo, lo que han hecho en ayudantías, vuelvan a hacerlo, no de memoria, entendiendo qué es lo que están haciendo. Y van a ver qué fácil.
Van a ver qué fácil. Va a entrar límites, obvio, va a entrar límites. Va a entrar todos, jóvenes. Recuerden que van a hacer 2 o 3 modelos de examen. Va a ser a la suerte. A la suerte va a ser. Es examen, es examen. ¿Alguna otra duda más? Pueden preguntar. Porque ya el miércoles y viernes vamos a hacer aplicaciones. ¿Puedo hacer un ejercicio rápido del teorema de Cairut? ¿Cuál? Cualquiera, uno rápido. Ya, ahorita. Del práctico. Estoy buscando. Mejor si es del práctico. Sí, vamos a hacer uno fácil, a ver. Vamos a hacer el B. Está facilingo. Ya, porque los otros están para hacerlo largo. Algunos acá parecen largos. Este que dice. Ya. Seno x a la quinta menos y elevado a la pi. Entonces dice demostrar que se cumple el teorema de Clairaut. Entonces, si le pide demostrar el teorema de Clairaut, prácticamente le dice que encuentren la segunda derivada parcial de la función f de xy, primero respecto de x, luego respecto de y, que sea igual a la segunda derivada parcial de la función f de xy, primero respecto de y luego respecto de x, ¿no? Eso es lo que les pide, que demuestren eso. Entonces empezamos. Vamos a encontrar esta de acá. Derivada parcial de la función f de xy. Primero dice que tengo que derivar respecto de x. Entonces, derivamos respecto de x. Acá adentro tengo x, sí. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de x a la quinta menos y elevado a la pi. Perfecto, hasta ahí acaba la derivada del seno. Nos metemos adentro por la regla de la cadena. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Estamos derivando respecto de x. Lo ordeno. Si quieren lo ordenamos. Ese 5x a la cuarta pasa adelante. Coseno de x a la quinta menos y elevado a la pi. Ahora hallamos su segunda derivada parcial. Segunda derivada parcial de la función f de xy. Ya hemos derivado respecto de x, ahora lo derivamos respecto de la otra variable. En este caso sería y. Como estamos derivando respecto de y, todo lo que sea x es constante. Entonces el 5x a la cuarta es constante. Aquí tengo función de y dentro del argumento del coseno. Sí. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. El negativo por delante. Seno de x a la quinta menos y elevado a la pi. Por derivamos lo que está dentro respecto de y. La derivada de x a la quinta respecto de y, 0. Por la derivada de menos y elevado a la pi. Pi es constante, pasa a multiplicar. Y elevado a la pi y aquí se le resta 1. Entonces derivada parcial segunda de la función f de xy respecto de x y luego respecto de y es igual menos por menos más. Entonces lo ordenamos. X a la cuarta y elevado a pi menos 1 por el seno de x a la quinta menos y elevado a la pi. Esto tenían que encontrar. Ahora tienen que hacer lo mismo, pero respecto a la otra variable, respecto
primero la variable y, ¿no? Entonces aquí derivamos la función f de xy respecto de y. Entonces derivamos respecto de y. ¿Tengo y aquí adentro del argumento? Sí. La derivada del seno, coseno de x a la quinta menos y elevado a la pi. Por, derivamos lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de x a la quinta respecto de y? 0. Menos va de y elevado a la pi. Pi es constante. Esa constante pasa a multiplicar adelante y a este pi se le resta 1. Lo reescribo. Derivada parcial de la función f de xy respecto de y es igual menos pi y elevado a la pi menos 1 por el coseno de x a la quinta menos y elevado a la pi. Ahora vuelvo a derivar. Ahora sería mi segunda derivada parcial de mi función f de xy. Primero derivé respecto de y, ahora derivo respecto de x. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la derivada? Esto acá no tiene variable x, ¿no? Entonces es constante, se mantiene. Menos pi por y elevado a la pi menos 1. Pero ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Por este negativo se vuelve más seno, ¿no? Entonces colocamos seno de x a la quinta menos y elevado a la pi. Por, ¿cuál es la derivada de su argumento respecto de x? Sería 5x a la cuarta. Entonces reescribimos segunda derivada parcial de la función f de xy. Primero respecto de y, luego respecto de x. ¿A qué es igual? Esto lo traigo aquí adelante, la constante. 5pi, primero x lo anoto. Luego y, pi menos 1. Seno de x a la quinta menos y elevado a la pi. ¿Listo? Ya estuvo. Son iguales, ¿no? Esto es lo que quiero que demuestren. El teorema de Clairaut. Sí o sí van a ser iguales. Eso es un ejemplo. Hemos hecho otro más largo, creo, en clase, ¿no? Spal. Ya. Tipo, sí que sea el examen. ¿Cómo? Tipo así que sea el examen. Este está fácil. Vamos a ver cómo sale. Pero va a estar fácil, no se preocupen. Para los que han estudiado va a estar fácil. Hagan el práctico a conciencia, nada más. Y todo va a estar bien. ¿Una otra duda, pregunta? ¿Nada? Y una pregunta. ¿Entrará en la parte de vectores eso de hallar el área del triángulo? ¿Va a entrar la parte de vectores? Es examen, va a entrar todo. Van a haber dos filas, dos o tres modelos de examen. Algunos tal vez les toque o tal vez no. Es examen, jóvenes. No sé qué. O sea, si les digo ahorita que no va a entrar y entra, van a decir es su culpa, pero es examen. ¿No? Es examen. Pero está facilísimo lo de vectores maíz, ni debería entrar, ¿no? Ahí me están animando a que no entre, ¿no? Sí, el examen es en hoja-bond. Ya, el examen en hoja-bond. Bien. Igual vamos a repetir la próxima clase. Examen en hoja-bond. Traten de llevar hoja-bond, por favor. ¿Ya? Está bien. ¿Se puede meter fórmula de las figuras? Claro, pero ¿para qué quieren eso? No sé para qué quieren la fórmula de la figura.
Es seguro de matón. Ya, ninguna duda más, ¿no? Ninguna duda más. Listo, entonces nos vemos, jóvenes, el miércoles. Vamos a avanzar aplicaciones, ¿ya? Vamos a avanzar aplicaciones. Listo, se cuidan. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.